Atenta, atenta, red de alfas del dispositivo del encierro. COA pasa su primer control de escucha. Alfa 931, Alfa 931 de COA. Es la primera de las dos rondas de control que se realizan 10 y 5 minutos antes del encierro. Miguel Javier es uno de los especialistas en comunicaciones. Comenzó en Cruz Roja con apenas 17 años, lleva 27 de sus 44, 15 en este puesto, aunque de vez en cuando baja al vallado para ayudar in situ. Cada uno se encarga de una tarea, pero no siempre escoges la misma, sino que de vez en cuando pues haces algún cambio, bajas al vallado o lo que sea, porque si te especializas, digamos, demasiado en un aspecto, pues igual pierdes perspectiva. El estar unas veces con las ambulancias, otras con los puestos, una vez en la calle, otra vez aquí, pues ayuda un poco a no oxidarte y a no perder perspectiva del encierro global. Arranca el encierro. El silencio en los primeros compases rezuma concentración de todo el equipo. Bien atentos a la pantalla para ayudar a los compañeros que están a pie de calle. Afortunadamente no están teniendo excesivo trabajo gracias a la labor de los fugaces cabestros. 3-6. No se adelanta ni un jandilla, no se adelanta ni uno. En la sede de Cruz Roja se coordina que todos los voluntarios estén en los 6 puestos del recorrido preparados para socorrer a los corredores que lo necesiten. Un dispositivo que arranca a las 6 de la mañana cuando los sanitarios comienzan a desplegarse por el recorrido. Contribuyen a que el encierro sea uno de los momentos más seguros de todos los sanfermines por su rápida respuesta. No tenemos margen de ajuste, es decir, un encierro son 2 minutos y medio, no puede fallar nada 1 minuto antes o 5 minutos antes porque no hay margen de corrección. Esto es una cosa de de mucha intensidad durante muy poco tiempo, con lo cual todos los sistemas están duplicados, de hecho algunos de ellos triplicados. El de hoy ha vuelto a ser un encierro tranquilo con apenas 4 traslados. Tras el encierro y con todas las incidencias finalizadas, los 120 voluntarios de Cruz Roja retornan a la sede. Mañana volverán a madrugar para hacer del encierro una de las carreras más seguras del mundo.